a comenzar con lo que es la distribución G cuadrado, ¿sí? La G cuadrado es la que se íbamos a trabajar antes de la regresión lineal, pero por su complejidad de la distribución de regresión lineal, nos quedaba, hicimos ese apartado de esa distribución. ¿Qué se quiere desarrollar o qué se quiere aprender con la distribución G cuadrado? ¿Sí? Reconocer situaciones en las que quieren comparación de dos o más medias o proporciones. Ese es lo primero que vamos a hacer. Introducir las distribuciones G cuadrada para aprender a usarlas en inferencia estadística, que es lo que vamos a hacer hoy. Y utilizar la distribución G cuadrada para ver si dos clasificaciones de los mismos datos son independientes entre sí. Hay más, pero digamos que siendo coherentes con lo que quiero que ustedes trabajen, no se va a profundizar más en eso porque en 2 horas y media o en 1 hora no vamos a tratar de abarcar nada, por mucho que se quiera y ustedes estén dispuestos. Va a haber mucha información. Entonces aquí vamos a entenderlo y ustedes más adelante pueden profundizar porque en el campus le quedan los libros de guía para eso. ¿Qué es la prueba G cuadrada? Entonces aquí lo primero que vamos a tener en cuenta con la distribución G cuadrada es que nosotros siempre tenemos diferentes tipos de información, ¿sí? O diferentes tipos de variables. Y en ese tipo de variables puede que una variable sea afectada por otra o que no sea afectada por otra. Y eso en estadística es muy importante, de estimar que si, por ejemplo, la variable X1 es la variable edad, ¿sí? Y la variable X2 es la variable de desempeño en el trabajo. Entonces, para ver si la edad y el desempeño en el trabajo como variables, ¿sí? Son independientes o son dependientes. Y para saber, de una otra manera, que si una depende de otra, pues qué decisiones tomar. Y si no dependen de otra, pues también se toman otras decisiones con relación al ejercicio, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces en estadística, cuando las variables son dependientes, ¿sí? La forma de analizarlas debe ser distinta porque dependiendo cómo se comporte una, va a mostrar el comportamiento de la otra y siempre tengo que estar pendiente de lo que pase con la una y con la otra para tomar decisiones. Esos sí son dependientes. Pero si son independientes, pues yo sé, de acuerdo a la prueba que yo se realice, nosotros vamos a saber que el análisis que yo le haga de una y el análisis que yo haga de la otra no van a ser afectadas. Ese es lo que nos sirve a nosotros en el estudio estadístico generarlo, ¿sí? Nosotros en términos de las ciencias administrativas, muchas veces vamos a colocar un contexto en términos de la contaduría pública. No sé si ustedes han visto lo que es el costo promedio de capital o han escuchado ese concepto, o el costo de capital. Sí, profe. Listo. Entonces, cuando hablamos del costo promedio ponderado de capital, esa es una variable. La variable de costo promedio de capital depende, pues, de qué tipo de inversiones se vaya a hacer, si es por préstamos, por socios, o por aportes de los socios, o por una de las dos, o por las combinaciones de las dos. Sí, y ahí se saca un costo promedio ponderado de capital ante eso, o por utilidades que se tengan en la empresa. Y hay otra variable que puede ser la situación de crisis o la situación de auge, ¿sí? De una economía. Entonces, ustedes, dentro de un análisis de toma de decisiones, un escenario de toma de decisiones, en lo que, cómo influye, por ejemplo, la situación económica en el costo por medio de capital, ustedes podrían decir si esa situación está siendo afectada, el costo promedio de capital,
está siendo afectada por una economía en crisis, una economía moderada o una economía en auge, ¿sí? Y ver si la decisión antes de tomar la decisión y ver si debe determinar si las variables son independientes, o sea, que el costo promedio ponderado no va a depender de la situación económica, o si depende de ellos. Y con base en eso, cuando se hagan los cálculos, tomar decisiones. Sí, es más o menos así como tratándola de buscarle una explicación en términos del contador público, ustedes pueden tener un escenario así. Para esa manera se hace la distribución G cuadrado. De una otra manera, yo les comentaba que hablábamos de las pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces, en términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, de acuerdo con una hipótesis nula. Entonces, ahí viene, ¿cómo así, profe? Una hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es ese cuestionamiento, esa pregunta de una situación que yo estoy observando, ¿sí? Y la voy a contrastar con los datos que me den. ¿Sí? Lo que yo observo, ¿sí? Yo observo que posiblemente las empresas su costo promedio de capital están viéndose afectadas. Entonces la pregunta la pregunta sería aquí, ¿el costo promedio de capital es dependiente o es independiente de la situación económica del país? ¿Sí? Entonces esa sería la hipótesis que yo me realizo. Y con base en el comportamiento de los datos, me pueden decir, no, es independiente o es dependiente. ¿Sí? Y cuando es dependiente, pues yo tomaría unas decisiones. Ya siempre voy a estar mirando los escenarios económicos para saber cómo varía su costo promedio de capital en una organización. O me tranquilizo y digo, es que ese costo promedio de capital no depende del escenario externo, sino que depende del escenario interno. Ya miro otras variables de decisión, proveedores, accionistas, etcétera, etcétera. Pero ya salgo de ese ejercicio. Para eso nos sirve la distribución G cuadrado, y cuando hacemos hipótesis es cuestionarnos sobre eso, pero probar si es o no es de acuerdo a los datos que estemos nosotros trabajando. Es esa en relación con lo que es la distribución G cuadrado. ¿Por qué utilizamos la distribución G cuadrada? Es una prueba estadística muy conocida para decidir si una serie de datos se ajustan a un determinado modelo teórico, que es lo que estamos diciendo. La hipótesis que yo me realizo con los datos que estoy observando. O por decir el contrario, son demasiado discrepantes con el modelo y no representa bien. ¿Sí? No es necesario hacer ningún elemento para mostrar si esas variables entre sí no tienen ninguna relación. Su popularidad se debe a que es un test no paramétrico. ¿Sí? Cuando hablamos de un test no paramétrico, es que no hay cuando hablamos de ecuaciones no paramétricas, es que no estamos hablando de la población, no estamos hablando de los datos de la población, ¿sí? Porque recuerden que cuando hablamos de parámetros, nos referimos a los datos de la población. Fácilmente necesitamos conocer algunos datos, pero no necesitamos conocer todos los datos de la población para saber si dos variables son dependientes o son independientes. Eso es lo que está significando cuando dice que es un test no paramétrico. Virtualmente no necesitamos conocer casi nada de la distribución teórica de la que proceden los datos, sino que bajo las condiciones típicas en las que una combinación de variables aleatorias convergen hacia el teorema del límite central. Y ahí, pues, viene que la mayoría de los procesos son de ese tipo. Siempre podemos comparar situaciones de la vida cotidiana con esa distribución G cuadrado. Por eso es importante. O sea, yo fácilmente puedo sacar una situación real, organizar unos datos de esa situación real y decidir si esas variables que estoy involucrando están relacionadas entre sí o no están relacionadas entre sí. Para eso utilizamos la prueba G cuadrado. Hay un ejemplo que ahora les voy a mostrar, que pues creo que los va a ilustrar en la medida que vamos desarrollando cómo se resuelve la distribución G cuadrado. Pues aquí, pónganle la primera situación. En esa tabla de contingencia, o sea, donde está esa información,
Supongamos que los estudiantes de la Universidad del Valle, de las distintas áreas del conocimiento, aquí estoy colocando ciencias administrativas, ingenierías, humanidades y licenciaturas, obtienen distintas calificaciones: mala, regular y buena, ¿sí? Que están representadas en esta tabla de contingencia, ¿sí? Entonces, esta tabla de contingencia que voy a resaltar aquí es la que me está mostrando cuáles son las calificaciones, ¿sí?, de los estudiantes de cada área de conocimiento, cuáles son los niveles, cuáles son los estudiantes en cada área del conocimiento, ¿sí?, y cuáles son sus calificaciones de esos estudiantes. Esta es una información que usted fácilmente puede obtener estadísticamente sin ningún problema. Y aquí al final sumamos 1000 estudiantes, no tienen que ser todos los estudiantes, por eso lo que les comentaba, que el test es no paramétrico, ¿sí? Yo no tengo que tener todos los estudiantes para saber si las variables son independientes o son dependientes. Ahora viene lo que es este ejercicio. Están relacionados mediante una pregunta, que es lo que yo llamo la hipótesis, ¿sí? ¿Y qué es la hipótesis? Es una pregunta. ¿Qué me puedo preguntar yo? De acuerdo a esta tabla de contingencia. Por favor, me colaboran. ¿Qué preguntas pueden resultar? ¿Cuál es el área de aprendizaje o conocimientos, en este caso, pues, que más altos tiene, digamos, sus promedios y cuáles son las causas, así? Bueno, muy bien. Otra, está muy bien. Otro tipo de hipótesis que puede salir de ahí. ¿Alguien escribió algo? Ah, pensé que habían escrito algo. Ah, listo. Profe, ¿qué porcentaje obtienen las mejores calificaciones? ¿Qué porcentaje tienen las mejores calificaciones? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas pueden haber? Una más, por favor. Profe, ¿podría ser también cuántos estudiantes estudian ciencias administrativas? O bueno, No, o cada una de mira que no esas. es, esa cuántos no, porque no es, tienes que relacionar las dos variables, ¿sí? Tienes que involucrar las dos variables, porque sí, dentro de la tabla, si lo miramos la tabla así como la estás, me imagino mirando, sí podemos darnos cuenta de esa información, sin problema. La hipótesis que yo me planteo, por lo general, no está reflejada de manera evidente en la información que yo estoy presentando, ¿sí? Usted me puede decir, una pregunta es, ¿están relacionadas las calificaciones bajas, ¿sí?, con la carrera, con el tipo de carrera que haya escogido? Puede ser una pregunta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí o no? Esa es. Entonces, mire que ya estoy relacionando de manera más genérica la información. Aquí, como tú me estás mostrando, pues prácticamente ya la tabla me lo está resolviendo. Porque no tendría sentido hacer un ejercicio de distribución y cuadrado.
¿Listo? Bueno, entonces, no sé si están copiando la información, si ya descargaron. Este está en el campus en la semana 16. Si ya lo descargaron. Para que, o la están copiando, por favor, para que vamos todos en el ejercicio. Sí, profe, la estoy copiando. Un momento. Listo, me dicen por favor cuando ya. Pero no vieron el sentido de lo que está haciendo el profesor junto con lo de idiomas. Entonces se pusieron a decir que el sílabus que el profesor compartió no correspondía a la norma general, obvio no, y me encantó porque se habla de manejando. Entonces, el sílabus, el sílabus que el profesor es lo que se está haciendo actualmente. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí viene la hipótesis. Aquí yo formulé la hipótesis. Dice aquí, supongamos que los niveles de calificación y las áreas de conocimiento son independientes. ¿Sí? Vamos a suponer como hipótesis nula, ojo, como hipótesis nula para nosotros, que esas variables son independientes. Para mí en la pregunta, el área de conocimiento y las calificaciones no están relacionadas. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo aquí, según lo que yo estoy hablando. Esa es mi hipótesis. Y esa hipótesis, ojo, miren aquí, se quiere establecer con un error de ¿qué? Del 5%, ustedes pueden hacer con un error del 1%, con un error del 10%, la pueden establecer que esa afirmación, esa hipótesis que se está planteando, va a tener un error significativo de ese porcentaje que ustedes van a colocar, 10%, 5%, 1%, que son más o menos los que se pueden tomar por lo general en la prueba de hipótesis. ¿Y por qué hay un error? Porque yo estoy relacionando, recuerden ustedes, el error es qué tanto de lo realidad, de lo que yo me estoy preguntando, está cercano o está alejado de los datos. Por eso uno le coloca un margen de error a eso. ¿Sí? Lo contrario se denominará la hipótesis alternativa, que son simbólicamente, la hipótesis nula se representa con H sub 0 y la hipótesis alternativa se representa con H sub 1. ¿Sí? ¿Y cómo diríamos en la hipótesis alternativa? Lo contrario se denominará la hipótesis alternativa, es decir, que los niveles de calificación y las áreas del conocimiento no son independientes, o sea que son ¿qué? Dependientes. Y de ahí, con base en lo que hacemos ahora, decidimos si se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Si no, de acuerdo a unos criterios que ahorita les comento, se rechaza o se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa. Ese es el criterio de decisión, pero ya les comento cuál es el criterio de decisión. Pero para eso siempre nos planteamos una hipótesis. ¿Sí? Se rechaza o se acepta. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué aceptamos o rechazamos? La hipótesis que planteamos nosotros de acuerdo a los datos que se presentaron. ¿Okay? Bueno, entonces aquí vamos con esa primera parte. Me dicen si vamos hasta ahí, pues, y ahorita con el ejemplo creo que les va a aclarar un poquitico más. ¿Sí? La hipótesis es la pregunta que yo me hago con base en la información. Y esa hipótesis tiene una hipótesis, esa hipótesis que yo me planteo inicialmente se llama hipótesis nula, y lo contrario, esa hipótesis nula se llama la hipótesis alternativa. ¿Sí? ¿Y qué hacemos nosotros en todo el ejercicio de la distribución chi cuadrado? O la G cuadrado, que tiene esos dos nombres. Decidir si son dependientes o si son
independientes. ¿Sí? Si son independientes, si me da que acepto si me da que se acepta la hipótesis nula, va a decir que son ¿qué? Independientes. O sea que las calificaciones no dependen de qué, de la carrera o del área de conocimiento que usted haya tenido. Y si se acepta, si se rechaza la hipótesis nula, va a significar que los niveles de calificación no son dependientes, no son independientes de las áreas del conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que más adelante nos va a determinar. Ahora, aquí está la fórmula para resolver la y cuadrada. Este valor, y cuadrado, ¿sí? Tiene esa representación. Es como una X, pero no es una X. Es como una cosa así, con una vaina así como toda curvita, ¿sí? Y le coloca el cuadrado. Esa es la forma que se representa la distribución y cuadrada o chi cuadrada, también la pueden encontrar. Y cuadrada o chi, también. Se puede encontrar en los libros. Y cuadrada. Entonces, vemos que aquí, en esa distribución, o en esa estadística más bien, la y cuadrada es igual a la sumatoria, ojo, sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, esa diferencia elevada al cuadrado, sobre la frecuencia esperada. ¿Sí? Recuerden que este símbolo sigma significa la sumatoria de cada uno de los datos. Por favor, copien esa formulita y me dicen cuando ya la han copiado. Sobre todo Nancy, sobre todo Nancy. La profesora Nancy es como la bandera de este programa, que es una reina, que ya no se entiende, que es sobre todo ella, que es la que más interesa todo, ¿no? Pero ella sí. Entonces aquí yo creo que lo que van a decir es que todo lo del programa y lo queda abierto. Todo lo de historia del medio ambiente es de aquí del programa. El museo de Clima también, todo es de aquí, porque los estudiantes no van a poder salir a otros espacios para tenerlo. No, pues yo se lo dije ya que día, pero aquí ya hablando con usted, digamos de que o sea, hay una opción y es de que digan que sí, pero que todo esto obviamente sea abierto para otros estudiantes de la universidad. O sea, que esto quede abierto para otros estudiantes, no solamente de historia, sino que para toda la universidad. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces vamos a darle ya cuerpo a esto que les estoy presentando a ustedes. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia esperada de acuerdo con esta información? Pónganle cuidado. Esta frecuencia observada son estos datos. ¿Sí? Los datos que yo obtengo de acuerdo a la información que estoy planteando. Aquí tenemos que de los estudiantes de ciencias administrativas hay 241, de humanidades 292, licenciaturas 221 y de ingenierías 246. Y que las notas de los estudiantes de toda la universidad, 92 estudiantes tienen notas bajas, 556 tienen notas regulares y 352 tienen notas buenas. ¿Sí? Ese es, digamos, de alguna otra manera, la información de manera sencilla que yo puedo obtener aquí de eso. Entonces, lo que vemos es que hay calificaciones por niveles y carreras en áreas de conocimiento distintas. Eso es lo que estamos mostrando aquí
en esta información. Y cada dato, ¿sí? De los que tengo cerrado en amarillito, es la frecuencia observada. Ahora vamos a calcular la frecuencia esperada. ¿Listo? ¿Qué me dice para calcular la frecuencia esperada? La frecuencia esperada va a ser igual a la fila por la columna sobre el total. ¿Sí? Entonces, me permiten, por favor, voy a dejar de compartir aquí y voy a grabar esa información en Excel y la hacemos aquí como para que ustedes tengan la posibilidad de mostrar esa información. Voy a copiar esto acá. Si quieren hacerla conmigo, perfecto. Listo, entonces aquí vamos a colocar aquí esa información. Listo, entonces voy a pegarlo por acá. Y vamos a copiar, a tratar de colocar esa información acá también. Para poder hacer la operación. Entonces aquí está calificaciones. Carrera. ¿Sí? Y ciencias. Administrativas. Humanidades. Y licenciaturas. E ingenierías. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la calificación baja, media y buena y total. ¿Sí? Y aquí tenemos un total también. ¿Sí? Donde aquí tenemos, esta va a ser la sumatoria de estos. Entonces, aquí seríamos 25, 32, 17, 18. Colocamos la suma acá. ¿Sí? Y esa suma acá, la colocamos acá. Y aquí vamos, esa suma de aquí serían estas de acá. ¿Listo? Aquí tendríamos 130, 160, 126, 140. Y aquí tendríamos ¿sí? Y aquí tendríamos 86, 100, 78 y 88. ¿Listo? Entonces aquí ya nos está dando, esa es la información. ¿Sí? Vamos a colocarle una columnita más acá. ¿Sí? Esta de aquí es la frecuencia observada. Listo. Ahora vamos a calcular la frecuencia esperada. Entonces vamos a colocar una columnita acá abajo. Voy a borrar esto ya para que me quede acá espacio. Entonces voy a colocar acá al lado lo mismo. Acá, control C. ¿Sí? Y aquí, control V. Control C. Lo organizamos. ¿Sí? Y aquí vamos a calcular la frecuencia esperada. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado cómo se calcula la frecuencia observada. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que para calcular la frecuencia observada es fila por columna sobre el total.
¿Listo? Entonces pónganle cuidado acá. Para este dato, esta es la frecuencia observada 25. Para la frecuencia observada 25, tengo que calcular que la fila, que es ¿qué? 92. Perdón, la fila que es, el total de la fila, que es 241, por la columna, que es 92, dividido el total, que es 1000. ¿Sí? Entonces aquí, por eso ustedes están observando, 92, 241 sobre 1000, 22, 172. Eso es lo que nos aparece. La frecuencia observada en la frecuencia esperada, perdón, de esta frecuencia, que es 25. Me dicen si vamos ahí, si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar, por favor. ¿Puedo volver a repetir? Claro que sí, claro que sí. Pónganle cuidado. Otra vez. La frecuencia teórica o esperada, ¿sí? Va a ser igual, fila por columna o columna por fila, porque como es una multiplicación, es indiferente, de esa frecuencia que esté cruzándose, dividido siempre del total. ¿Listo? Para 25, ¿qué hicimos? Para 25, ¿qué tomamos? 92, que está en la columna, por 241, que está en la fila. Y lo dividimos entre el total. Y ahí nos dio 22,172. ¿Sí? Eso es lo que hicimos acá. ¿Sí? A para este de aquí, tenemos esta fila y para este de acá tenemos esa columna. ¿Sí? Lo voy a cambiar de colorcito para que lo detectemos. Por eso multiplicamos 92 con 241 y lo dividimos entre el total. ¿Listo? Ahora para 32. Para 32 es exactamente lo mismo. Igual, 32 tenemos como columna 92, o sea, le doy clic aquí, pero ya me cambia por la fila, ya me cambia, mira que ya me cambia a 292, ¿sí? Y siempre lo divido entre el total, que es 1000. Y ahí nos da el resultado, que es 26,864, ¿sí? Que es el que aparece acá. Me dice si se quedó claro o vuelvo a repetir. Sí, profe. Sí, que le quedó claro, le vuelvo a repetir. Sí me quedó claro, profe. Bueno, Gracias. entonces, ¿cuál sería el valor, por favor, de el valor esperado de esta de acá, de 126? Perdón, de 17, que diga, de 17. ¿Cuál sería el valor esperado de 17? Me dicen el valor ustedes, por favor. 20,332. Listo, entonces vamos a colocar aquí que esto es igual a 92 por 221 dividido 1000. Y da 20,362. Perfecto. ¿Listo? Con las obligatorias de ley, cómo lo tendrán. Es que el otro día que pasé aquí, usted me iban a dar unos esquemas nuevos. Entonces, voy a mirar los esquemas que son nuevos. Acá, este es el de licenciatura. Usted está viendo donde dice, sí, ese. Eso, sí, ese es un, bueno, ese es el esquema nuevo, aquí queda el nuevo, es la ley que hay nuevo. Lo nuevo, sí, bastante, sí, no. Pero eso lo hago yo.
Esto me da de que hay nuevos propósitos de formación que tenemos. Esta. Ajá. Sí, pero esa, no, pero esa es opcional. Esta tabla es opcional. Objetivos específicos, perfil de derecho y resultados de aprendizaje, esta es opcional. Estos resultados de aprendizaje no son resultados de aprendizaje de los microcurrículos, sino resultados de aprendizaje del doctorado. Eso se puede trabajar después. Pero esa es una que es opcional, no es obligatoria. Esta es opcional, pero no la tenemos. Está en la metodología, mecanismo de evaluación, lo que está en el web hay que colocarlo acá, porque antes no estaba. Eso es. Esto también ya está. No era esas dos y ya. Ya, sí, ya se mandó. Solamente, no, sí, ya estaba mirando, profe. No, no es mucho el cambio. No es mucho el cambio. Ya tenemos también tenemos los convenios. No es mucho el cambio, miren. Este es. No, este también está. Saberes específicos, compromisos de información. No, ese está. No le he revisado. Esto ya está. No es mucho el cambio, profe. Al igual, cuando Isa nos diga, pues yo lo hago, eso no hay problema. No, profe, ya. Eso es, mire, entonces mire que realmente estamos avanzando. Sí. 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 Ajá. Todo. Sí. Sí. Profe, de la otra semana, ¿usted qué espacio tiene de pronto? ¿Qué espacio le queda? Claro. Sí. Ajá. Ay, tranquila. Listo. ¿Me confirman si les dio ese resultado también? Sí, profe. Miren que aquí los resultados, gracias. Miren que aquí los resultados de esta, ¿sí? De esta, voy a borrar esto acá. Quería hacer otra cosa aquí, pero no me acordé. ¿Sí? Los resultados de esta, la sumatoria de esta con esta coinciden. ¿Sí? Lo que pasa es que esta es una frecuencia esperada y esto es una frecuencia observada. Pero miren que los valores coinciden. ¿Listo? 192, 556, 352 y acá 241, 292, 221 y 246. Entonces ya calculamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Ahora, ¿qué me están diciendo? ¿Sí? Se halla para cada valor observado su frecuencia teórica esperada, ya la calculamos, y después de obtener todos los datos esperados,
procedemos a calcular la I cuadrada y así establecer si se cumple o no la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo yo hallo la I cuadrada? Miren la fórmula que yo tengo acá. ¿A qué es igual la I cuadrada? A la sumatoria de la frecuencia esperada, observada, perdón, menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros resolvamos. ¿Cuánto le daría el primer valor de diferencia entre la frecuencia observada de la primera columna y la primera fila, menos la frecuencia esperada de la primera columna y la primera fila elevado al cuadrado, dividido sobre la frecuencia esperada? Alguien que me diga qué valor le daría. Me dio 240. Listo, vamos a corroborar. Solamente quería ver si están haciendo de la manera operativa. Entonces aquí me va a aparecer, digamos, coloquémosle chi 1, chi 1, chi 2, así vamos a colocarle aquí, de acuerdo a lo que estemos nosotros calculando. Entonces, para el primero me dice, voy a abrir paréntesis, pónganle cuidado, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, ¿sí? En la misma, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, y ese resultado se divide entre la frecuencia esperada. Ah, profe, ese no era. Profe, ¿lo puede por favor volver a repetir? Claro que sí. ¿Sí? Voy a ver acá la tablita. Entonces me dice, frecuencia, la chi, o sea, la chi, la general chi, va a ser igual. Frecuencia, la sumatoria. ¿La sumatoria de quién? De la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. ¿Sí? Elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Entonces mire que tenemos dos tablas. ¿Sí? Tenemos dos tablas. Una tabla es la frecuencia observada y otra es la frecuencia esperada. ¿Listo? Vamos a hallar digamos que ya hallamos la de esta. Voy a marcarla aquí con un colorcito. Hallamos la de esta. Vamos a hallar la siguiente. ¿Sí? La siguiente es esta de aquí, 32. Entonces, esto va a ser igual. Más, abro paréntesis, gracias, Jairito. Aquí sería 32, que es la frecuencia observada, menos la de acá, 26,864, que sería la frecuencia esperada. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, ¿sí? Y divido entre la frecuencia esperada, que es la que yo tengo acá. Le doy Enter y ahí me da el resultado. ¿Sí la vio? U otra vez, me dice. No, profe, ya me dio. Listo, excelente. ¿Alguien más? ¿Acabamos todos en la misma tónica? Sí, profe. Sí, bueno, ¿alguien más necesita? Bueno, hagámoslo una última vez. Supongamos que a alguno no se le perdió. Les vuelvo aquí nuevamente a la explicación. ¿Sí? Frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado de esa diferencia y dividido entre la frecuencia esperada. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Lo mismo vamos a quedar acá. Aquí todavía no he calculado la sumatoria de todo. ¿Listo? Porque es la sumatoria de todo eso.
Entonces aquí sería el de aquí, el del 17, ¿sí? Perdón, abro paréntesis, 17 menos el de acá, que es 20,332, cierro paréntesis, elevado al cuadrado y divido entre este 20,332. Y ahí me da el resultado, ¿sí? Y ahí voy colocando los valores de chi. Que, pues, digamos que para ir afianzando el ejercicio, creo que son 12, 4 por 3, 12. ¿Sí? Y aquí está en realidad el chi cuadrado, ¿sí? Que es la suma que sería la suma de todos estos, ¿sí? Que sería la suma de todos estos resultados de acá. En la medida que yo voy sumando esos resultados que se me van dando acá, mira que ya hallé este valor, ya hallé este valor y nos faltaría ya este valor de acá, que sería 18, abro paréntesis, menos el de acá, 22,632, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, ¿sí? Y divido entre el mismo valor acá, que es el valor esperado. Listo. Y ahí se me va organizando el valor de chi cuadrado. Voy haciéndolo acá y ustedes van haciéndolo también de manera en sus computadores, los que lo estén haciendo, y vamos hallando los resultados. Entonces ya hallamos todo esta de acá. ¿Sí? Ahora vamos a hallar esta de acá. Entonces aquí sería, nuevamente, abro paréntesis, este de acá, 130, menos el de acá, 133, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, y divido entre este de acá. Y así vamos haciendo el resto de ejercicios. 160, paréntesis, menos 162, elevado al cuadrado, dividido, 162. Ay, qué bonitas palabras. Tenemos acá, esta de acá completa. Y nos faltaría la última. 6. Sí, claro. Dividido. Horrible. Horrible. Ay, no. Bien. Ay, no, señor. Con decirle que un día le dije, bueno, pues usted dice, no, pero entonces de todo esto que estamos diciendo, ¿qué se puede hacer? Porque no, pues no, y echándole la culpa a gobierno, echándole la culpa al gobierno, que a la acá, que a la universidad. La acá lo único que hace es mediar, porque es el ministerio el que hace todo. Es el, todos los profesores están diciendo, ¿y por qué microcurrículos? Sí, por eso, pero es el ministerio que habla de arte completo. Entonces, sí. Listo. Me dicen, por favor, si no se me quedó algún número que no le eleva al cuadrado, si les da lo mismo que está acá al final. Los que ya lo hicieron. Sí, profe, sí, yo lo mismo. Si le da lo mismo, Sí, listo. profe, da lo mismo. Este valor, cuando ya sumamos todo este resultado, es lo que estamos calculando, la chi cuadrado. ¿Sí? La sumatoria de las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Ya hallamos la chi cuadrada. ¿Y eso para qué me sirve a mí
obtener ese dato que nos dio ahí, ese valor numérico. Te viene aquí lo que es los grados de libertad. ¿Sí? Nosotros tenemos en esta información, en esta tabla de contingencia, una información organizada, ¿sí? En columnas y filas. Entonces, los grados de libertad son esa multiplicación de las columnas y las filas menos 1. Me explico. Nosotros tenemos cuatro filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, para calcular los grados de libertad, sería 4 menos 1. ¿Sí? Por 3 menos 1. Eso me da igual a 3 por 2. ¿Sí? Eso me dice que tiene 6 grados de libertad la información. ¿Sí? Entonces, ese es qué tanto valor tenemos nosotros, qué tanto, de acuerdo al número de información que tengamos nosotros en una tabla de contingencia, asimismo nos está estableciendo los grados de libertad. Y sabemos nosotros, pues que aquí hay un nivel de error que está estableciendo esos grados de libertad. Pues aquí en el ejemplo, si tenemos unos grados de libertad, podemos tener unos grados de libertad de 1, porque tenemos una columna y una fila, ¿sí? Perdón, 2 columnas y 2 filas en una información. 2 menos 1 por 2 menos 1 me da 1 por 1, me da 1, ¿sí? Ese sería un grado de libertad que tendría eso. Y podríamos colocar que ese valor es estadísticamente significativo y que es 0,01, dependiendo de esos grados de libertad, que es lo que vamos a analizar nosotros ahora. Ese es un ejemplo que de acuerdo a los grados de libertad. Y aquí viene lo siguiente. Vamos a usar la tabla de la distribución chi cuadrado. Yo les compartí a ustedes en el correo una tabla. No sé si la alcanzaron a mirar o en el campus. ¿Sí? Me dicen si la están mirando, alguno la puede descargar en el campus, porque yo me imagino que todos no. Profe, no me deja abrir el campus. Ah, ya. Vamos a ver si la puedo cargar desde Profe, acá. que el servicio Dime. del campo está suspendido. Ah, ¿y el correo no les mandó, no les envié el correo? No, en el correo se me llegaron los videos de la clase, la parte 1 y la parte 2. Vamos a ver si puedo colocar un archivo acá. Un momentico. Les puedo colocar un archivito para que ustedes lo puedan mirar. Hagámosla acá, vamos a ver si lo pueden ustedes. Subir, vamos a ver. Ah, yo no la he descargado todavía. Bueno, entonces vamos a descargarla voy a cancelar. Vamos a descargarla de aquí del campus. La tabla de chi cuadrado y se las comparto aquí por el chat, que ustedes la puedan descargar. ¡Uf! Sorpresa. Entonces descarguémosla de internet. ¿Sí? Tabla chi cuadrado. PDF. ¿Sí? Vamos a ver cuál es esta. Bueno, esa no era la que yo estaba. Ah, sí, pero esa sirve. A ver, otra que yo. No.
Bueno, tomemos esta. ¿Listo? Cualquiera sirve, pero tomemos esta. Me parece más agradable esta. Descarguemos esta. Me confirma si la pueden descargar por el correo, por favor. Por el chat. Vamos a colocarla acá. Es que estaba aquí. No hay campus. Esperemos que dentro de una semana no estemos en eso. Bueno, supuestamente ya guardó. Listo, vamos a ver si aparece. Aquí me aparece ya. No sé si ustedes lo pueden mirar. Me confirman, por favor, para que la descarguen. No, profe, no aparece. ¿No? Si la actualizas, Alejandro, la vas a actualizar. ¿Te aparece? Míralo, por favor. No, profe, no aparece. ¿No? Listo, entonces voy a hacer algo No rapidito aparece acá. todavía. Me dispensan, voy a hacer algo rapidito, mandárselos como correo. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Vamos a ver si me deja cargar todos los correos de ustedes. Si no me saca el del... No, ya me sacó. No, profe, no aparece, la actualicé. No. Listo, tranquilo. Voy a mandarles un correo, voy a mandárselos como correo para que lo puedan descargar rapidito. O lo vayan descargando los que puedan del computador. La tabla de la distribución y cuadrada. Ya, no, ¿con qué? No, con Alejandro no hemos mandado correo. Listo, entonces voy a ver los correos que más. Ustedes me pueden escribir sus correos aquí rapidito, yo los voy copiando y pegándolos, por favor. Ya tengo solamente el de Justy y el de Juliana. Los que no hayan podido descargar la tabla, si la pudieron descargar no es necesario.
Listo. Aunque yo tenía por acá ganas de mostrarles, no esta, sino otra tabla. Ahí está, esta es que hay que mostrar. Está más bien. Vámonos. Listo, y esa que eliminamos. Bueno, ahí se la estoy compartiendo para que trabajemos con esa tabla. Me confirma cuando ya la hayan descargado para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces aquí estábamos nosotros en lo que eran los grados de libertad. ¿Sí? Y los grados de libertad, lo que nos establece, como les comentaba, es de acuerdo a la dimensión de los datos en la tabla de contingencia, pues eso también establece los grados de libertad. Si tenemos dos columnas y dos filas, pues nos da un grado de libertad. Aquí como tenemos cuatro filas y tres columnas, nos dio 6 grados de libertad. Eso es lo que establece aquí. Y también ahí, ante eso, recuerden que yo, dentro del planteamiento, se les estableció un nivel de error. O sea, qué tanto error yo espero que se dé dentro de la hipótesis que yo planteé y los datos que se manejen aquí. Los teóricos y los esperados. ¿Sí? Ese es lo que estamos aquí estableciendo, ese margen de error. Aquí ya viene el criterio de decisión. ¿Sí? Entonces aquí me dice ya, cuando yo obtenga el chi cuadrado calculado, cuando el chi cuadrado calculado es menor, ¿sí?, que el chi cuadrado de la tabla, ¿sí?, se dice que se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? En ese caso, estaríamos aceptando que los niveles de calificación y las áreas de conocimiento son independientes. O sea, que no importa el área de conocimiento y el nivel de calificación, son independientes. Y si el chi cuadrado calculado, el que acabamos de hallar, es mayor que el chi cuadrado de la tabla, se rechaza la hipótesis nula, la que planteamos nosotros. ¿Cuál es la que planteamos nosotros? Que los niveles de calificación y las áreas de conocimiento no son independientes. O sea que sí tiene que ver el área de conocimiento con los niveles de calificación que estemos trabajando acá. Ese es el criterio de decisión que se estaría tomando acá. Entonces, vamos a aprender a mirar el valor del chi cuadrado de la tabla. ¿Me confirman, por favor, si ya pudieron descargar la tablita que les mandé? ¿O la pudieron descargar ustedes? Ah, les voy a copiar el enlace también, para que la descarguen igual. Sí, profe. A los que no la han podido, le voy a copiar ese enlace rapidito. También complicado. Para que la descarguen de ahí. ¿Listo? Entonces, aquí nos va a aparecer esa tablita. Vamos a trabajar con esa que me gusta más, es más didáctica. ¿Sí? Aquí, esa tabla, en la primera columna, la que dice 1, 2, 2, 2, 2, 2, son los grados de libertad. Esa V pequeña son los grados de libertad. ¿Sí? Y esta probabilidad de encontrar el valor mayor o igual, ¿sí?, o sea que ese es ese error que yo tengo, que estoy estableciendo, es que establecemos acá el margen de error. ¿Sí? Entonces, nosotros nos dio ¿cuántos grados de libertad? 6 grados de libertad. Entonces, nosotros nos vendríamos acá en la columna en el número 6. Y el nivel de error que estamos manejando, queriendo manejar nosotros acá, es del 5%. ¿Sí? O sea, 0,0
5. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de la tabla, el chi de la tabla, es 12,5916. El chi de la tabla, ¿sí? El chi de la, este sería el chi calculado. Nos dio eso. Y el chi de la tabla que nos dio este valor. 12, venga, lo copio acá, lo llevo acá. Listo, entonces aquí, ese chi, dime. ¿Te repito lo de la tabla o quedó claro? No, profe, le iba a decir que pusiera los criterios de decisión, pero pues ya los puse, gracias. Entonces, recuerden la hipótesis que se planteó anteriormente, que los áreas de conocimiento y los niveles de calificación son independientes. ¿Sí? Esa fue la hipótesis nula que se planteó. Y de acuerdo con eso, la hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa es que no son independientes. De acuerdo a lo que calculamos acá, ¿sí? Nos dio el chi calculado, ¿sí? Nos dio 3,26 para redondear. Y el chi de la tabla nos dio 12,59. Eso quiere decir que el chi calculado es menor que el chi de la tabla. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué se acepta? Que los niveles de calificaciones no tienen nada que ver con la carrera escogida, con el área de conocimiento, prácticamente. Esa sería la forma de concluir ese punto. Entonces se acepta, aquí para ese caso, para el ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo, se acepta la hipótesis nula que implica que los niveles de calificación son independientes del área de conocimiento. ¿Sí? O sea, eso digamos en una pregunta, ampliando la pregunta que se hizo inicialmente, sería como decir, es que los de ingenierías pueden tener mejores notas que los de ciencias administrativas o que los de humanidades. Eso sería, digamos, como la pregunta inicial. ¿Sí? Si hubiéramos aceptado, si hubiéramos rechazado que fueran dependientes, ¿sí? Si hubiéramos rechazado que fueran dependientes, o sea, que fueran dependientes, sí estaría implicando que el área de conocimiento va a repercutir en ¿qué? En los niveles de calificación. ¿Sí? Pero aquí en el ejercicio me está diciendo que no. No importa el área de conocimiento para la calificación que usted obtuvo. ¿Sí? Esas dos variables son independientes. No sé si quedó clara la explicación ahí. Ok, listo. Entonces, damas y caballeros, eso es lo que les iba a explicar en términos de la distribución G cuadrado. En resumen, ¿qué vimos? Mire que prácticamente vimos lo que es una hipótesis, cómo se plantea la hipótesis, ¿sí? Cómo establecemos dos tipos de variables y cómo tomar decisión con relación a esos dos tipos de variables. Eso es prácticamente lo que vimos. Aquí yo les tengo
2 ejercicios, ¿sí? Para resolver. Les tengo una propuesta de estos 2 ejercicios. Quienes resuelvan esos 2 ejercicios de aquí en la tarde, o sea, hoy, y me los envíen, les sumaría a la calificación del segundo parcial 5 décimas. Obviamente si le quedan todas buenas, ¿no? Y si le queda mal a uno, No, entonces la mitad. le sumaría, Justin. Si usted no lo entrega, no le afecta nada. O sea, aquí el que lo entrega, el que no lo entrega, no le perjudica. Al que lo entrega y lo saca bien, lo beneficia. ¿Sí? Pero si ustedes estos 2 ejercicios hoy lo entregan antes de las 8 de la noche, me lo mandan al campus, pero es que no hay, me lo mandan al correo más bien. Mándamelo al correo, no me manden al campus. Resueltos, ¿sí? Yo y si les queda bien, pues yo les regalo, ustedes se ganaron 5 décimas en el segundo parcial. Ambos. ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, claro. Pero Listo. Sí, profe. nos puede mostrar los ejercicios para nosotros tomarle un pantallazo o copiarlos, porque Campus no. Claro, si quieres bueno, no, se los voy a reenviar nuevamente. Bueno, tómale el pantallazo más bien. O cópienlo, me dicen. Solamente antes de a las 8 en punto, ya el que me lo manda después, ya no entra en el bonus track. ¿Sí? Ya el que no, pues no le va a perjudicar, o sea, obviamente no le va a perjudicar. Profe, ¿y usted no nos lo puede enviar? Claro, yo se los envío, pero no tengo todos los correos. Y el campus Profe, ya está el campo abierto, ya se puede descargar la diapositiva. Entonces está en la diapositiva. Ya se las puse en la semana 16. Ahí está, los 2 últimos ejercicios. Profe, ¿usted me puede hacer un favor? Claro que sí. Y se devuelve. No, igual ya está en la diapositiva, ya no, gracias. Esa es la diapositiva, ya. Ya les queda la grabación, voy a tratar de mandárselo lo más rápido posible. Listo. Lo demás era hacer ejercicios, pero se me ocurrió esto ahora.